impregna todo lo que pasa dentro del aula, porque evidentemente si no hay un buen ambiente y no hay una buena convivencia, Claro. lo demás es secundario. Claro. Yo digo, pues antes que esto, ¿qué voy a hacer? Pues, si no ha pasado nada, ¿qué voy a hacer? Y dice, no, de prevención. ¿Qué habéis hecho de prevención? ¿Qué habéis hecho para que esto no pase? Y me quedé desnudo, me quedé totalmente, digo, pues... Estrategias de patios dinámicos son estrategias directas que subyacen de este tipo de acciones, ¿no? Que los padres no acuden directamente al foco del problema, entonces ellos tampoco acuden al foco del problema, entonces ahí el plan de convivencia no es solamente eso, las discrepancias existen entre las personas y eso no es malo. Que haya conflictos, yo siempre les decía a los padres, que los chavales tengan conflictos no es malo. No podemos... Los profesores que tradicionalmente hemos tenido ese ratito para hacerte el café, para estar en el patio medio hablando con la gente y tal, y no debería ser así. Los profes, jefes de estudio, directores, actuamos mucho por la persona que ha sido, y eso a lo mejor no debería ser así, porque me parece... Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast, del podcast de Escuela de Maestros. Recuerda, si te gusta este contenido, por favor, suscríbete y dale al like, que eso nos ayudará a crecer mucho como comunidad y a poder seguir grabando este tipo de contenidos si es de vuestro agrado, evidentemente. Y nada, Fanny, ya estamos aquí otra vez. Esta vez traemos un tema que preocupa mucho. Sí. A los centros educativos, a los directores, jefes de estudio, muchas veces a la inspección y sobre todo a las familias. Sí. Y así para empezar, pues te traigo una pregunta. Y es, ¿qué hace un centro para que el propio centro educativo se convierta en un lugar de convivencia y no solo de aprendizaje? Buah, a mí me parece espectacular esa pregunta. Además es un tema que a mí si dijéramos, dentro de un centro educativo, para que el centro consiga la excelencia, ¿qué temas tú pondrías en primer lugar? ¿Vale? Pues el tema de la convivencia para mí sería uno de los que ocuparía, si no a lo mejor el segundo, porque sabéis que para mí la inclusión, segundo, tercero, seguro, porque es imprescindible que los centros cojan esta temática y la trabajen y intenten impregnarla, porque de un contexto con una buena convivencia, ¿vale? Después sale solo el que además sea inclusivo, el que además potencie en el aprendizaje y el conocimiento, ¿vale? Porque los alumnos en un contexto así van a ir seguros, van a ir tranquilos, van a poder desarrollar más su propia personalidad. Claro, tenemos que tener en cuenta que la convivencia depende mucho también el desarrollo emocional de cada uno, ¿no? Y entonces, para mí, para que un centro sea o potencie la convivencia, primero tiene que entenderla bien, ¿no? ¿Qué es la convivencia? Y entonces, vamos a ver, ¿qué entendemos nosotros por convivencia? Claro, ahí has dado varias claves que a mí me han hecho ya un choque, porque es verdad que cuando nosotros empezamos, ya hicimos hace un tiempo un capítulo que era sobre cómo elegir centro educativo, ¿no? Y poníamos ahí muchas cosas en la balanza, y yo siempre decía que el proyecto educativo es el proyecto, pero claro, yo siempre me voy un poco a que el proyecto es más lo pedagógico, es más lo curricular, lo metodológico, el tener todo eso bien atado, y es verdad que tú lo has dicho, que la convivencia debería impregnar, que forma parte del mismo proyecto educativo y que impregna todo lo que pasa dentro del aula, porque evidentemente si no hay un buen ambiente y no hay una buena convivencia, claro, lo demás es secundario. Claro. Tengo que decir, sincerándome, que estábamos debatiendo cuál era la temática del podcast, ¿no? Y Fanny decía convivencia, y digo, yo no sé si estoy preparado para eso, pero es verdad, y decías, pero si tú has estado de jefe de estudios, digo, es verdad, pero no sé, me había pillado así un poco, y es verdad que estoy recordando ahora también que en la universidad daba la asignatura de familia y sociedad, que era todo esto, o sea que sí, que voy a poder aportar algo, creo. Claro, hombre. A ver, vamos a pensar primero, para que un contexto, ¿vale?, sea favorecedor de la convivencia, ¿vale?,
¿qué es lo que tenemos que encontrar en él? Lo primero es que las personas que lo comparten o que interactúan en él, ¿vale? Esas interacciones, ¿vale?, estén basadas en el respeto, y después que favorezca el desarrollo emocional de las personas, independientemente de lo que pase, ¿no? Vale. Yo creo que para mí esos son los dos pilares básicos para que haya una buena convivencia. Vale, vale, perfecto. Eso es lo que nosotros entendemos como que haya convivencia, que haya respeto y, ¿qué has dicho más? Y que haya un desarrollo emocional, que cada persona pueda sentirse feliz en ese entorno y poder expresar libremente sus ideas. Y si nos vamos a la práctica, esto en un centro, ¿cómo se traduce? Porque evidentemente podemos depender de que haya profes, docentes que tengan ese desarrollo emocional, o que tengan muy claro que ese desarrollo emocional está muy claro, o sea, es muy importante y que lo sepa hacer y tal, pero como siempre esto tiene que tener un plan. Claro. ¿Y ese plan en los centros educativos cómo se llama? Sí, en los centros educativos cada centro tiene que desarrollar un plan de convivencia, ¿vale? Está fundamentado en una normativa, pero claro, la normativa subyace mucho el tema de cómo, si hay una falta de convivencia, se tiene que actuar para intentar, como si dijéramos, paliar. Paliar posibles problemas de convivencia, pero al mismo tiempo, que era lo que yo siempre decía, no solamente tenemos que ir al déficit, sino también a los aspectos positivos. ¿Cómo puedo yo hacer una prevención de la convivencia para al final crear un contexto Esto lo entendí yo a la fuerza el primer año de jefe de estudios, porque es verdad que, pues bueno, al final, bueno, Fanny, tú estás diciendo, tenemos primero un plan de convivencia, que es súper importante, que además aquí en la Comunidad Valenciana se tuvo que actualizar no hace mucho, que además tenemos unos reglamentos de régimen interno, que son las normas que hay que acatar, y que luego dentro de ello están las posibles sanciones que puede haber, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando empezaba y me enfrenté a mi primer parte de convivencia, donde tuve que, bueno, pues por desgracia llegar a expulsar, ¿no?, que es una de las últimas medidas, a un alumno de la aula y tal, y además tuvimos que activar el PREVI, que es un plan de prevención de la violencia que hay en la Comunidad Valenciana y tal. Vino la responsable del PREVI y me dijo, bueno, ¿y qué habéis hecho? Y digo, pues mira, pues he abierto el protocolo, he rellenado todos los papeles, luego si queréis entramos en qué papeles son y todo el rollo, porque hay tropecientos mil papeles que hay que rellenar cuando hay un parte de convivencia o tal. Yo lo tenía todo ahí súper atado y tal, no sé qué, y se cogió y viene y me dice, ya, pero antes de esto, ¿qué habéis hecho? Y yo digo, pues antes que esto, ¿qué voy a hacer? Pues, si no ha pasado nada, ¿qué voy a hacer? Y dice, no, de prevención. ¿Qué habéis hecho de prevención? ¿Qué habéis hecho para que esto no pase? Y me quedé desnudo, me quedé totalmente, digo, la verdad es que la pregunta es muy buena, pero hay unos planes de prevención ahí que son los que tenemos que hacer. Y que por una parte está en el plan de convivencia y que por otra parte hay un documento también que es muy importante, que es los planes de acción tutoriales, donde a través de ellos nosotros en el cole ya intentamos integrar todo lo que era la inteligencia emocional, todo lo que era el respeto. Tenemos que tener en cuenta que el plan de acción tutorial actúa hacia los tutores, ¿vale? Y entonces son acciones que van dirigidas hacia las tutorías, pero el plan de convivencia va, como si dijéramos, por arriba, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la convivencia en un centro ataca a diferentes estamentos. Está la convivencia entre las familias y el centro. Está la convivencia entre los profesores del centro. Está la convivencia entre los profesores y los alumnos. Está la convivencia entre los propios alumnos. O sea, ahí hay diferentes flujos de relaciones que todas ellas tienen que tener, ¿vale?, como unos estándares de convivencia mínimos en los que tenemos todos que interactuar, sentirnos cómodos y siempre potenciando, como hemos dicho, el respeto, ¿vale?, y el desarrollo emocional de cada una de esas personas dentro de la institución, ¿vale?, en el estamento que le corresponde, ¿no? Entonces, cuando nosotros establecemos el plan de convivencia, tenemos que atacar a todas estas relaciones, ¿vale? Tenemos que ver todos esos flujos
Y el plan de acción tutorial ya entraría en cómo la figura del tutor, ¿vale?, que a lo mejor es el que tiene contacto entre las familias directas y sus alumnos, puede llevar más a la práctica, ¿vale?, esas medidas, pero sin dejar de lado que hay otros flujos que se tienen que trabajar desde otras perspectivas, ¿no? Desde órganos de coordinación docente, que son los que permiten la participación del profesorado, de los padres, desde las relaciones entre los propios profes, porque además no tenemos que olvidarnos que las relaciones de las comunidades a nivel de adultos muestran ejemplo a lo que luego serán los niños, ¿no? Y entonces ahí hay un espejo que siempre se tiene que cuidar, ¿no? Que tener en cuenta. Que tener en cuenta. No le podemos exigir a un alumno que haga determinadas cosas que después nosotros mismos no llevamos a la práctica, ¿no? Entonces ahí hay un flujo de comunicaciones que tenemos que tener bien definidas, ¿vale? Y como si dijéramos con unos decálogos, ¿no?, de cómo tenemos que actuar las diferentes personas en estos estamentos y después ver qué acciones podemos hacer para esto, transmitirlo. Entonces, si empezamos desde el principio, lo primero sería tener un buen plan de prevención. Y esto en la práctica, ¿cómo se ataca esto en la práctica? ¿Esos planes de prevención están dentro de ese marco de plan de convivencia? El plan de prevención, sí, estaría dentro del plan de convivencia. Y lo más importante es que el plan de prevención es ver qué tipo de relaciones o qué tipo de actuaciones se pueden producir en nuestro contexto, en la comunidad educativa, ¿vale?, y establecer como unos ítems de cómo se pueden hacer ese tipo de actuaciones desde un punto de vista. Y aterrizándolo en la práctica, ¿qué serían? ¿Talleres? ¿Serían actividades? ¿Formaría parte de las propias situaciones de aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto, si se tiene que hacer y si se va a hacer bien hecho en un cole, que nosotros hemos hecho determinados proyectos para llevarlo a cabo en un cole, lo primero es que se tiene que partir de un autochequeo de lo que el cole ya hace y de lo que debería de hacer y debería de mejorar, porque sabéis que siempre hay necesidades que van surgiendo, que cuando llegas al cole te dicen es que nuestros padres, por ejemplo, tienen una mala versión nuestra de que no atendemos sus necesidades. Pues eso se tiene que atacar, porque un padre tiene que estar tranquilo de que cuando quiera ir y decir algo, el centro lo va a escuchar, ¿no? O es que nuestros alumnos en el patio se pegan mucho, o es que, a ver, todo lo que son, por ejemplo, estrategias de patios dinámicos, son estrategias directas que subyacen de este tipo de acciones, ¿no? Patios Entonces, activos, ¿no? Lo primero sería que en un centro, de forma natural, ya hay una serie de estrategias a nivel de convivencia. Y lo que se tiene que hacer es, una vez están todos esos procesos bien claros para toda la comunidad educativa, sería ir al dolor de cada uno de los contextos, ¿vale?, porque todos los centros no son iguales. Y una vez tenemos esos aspectos que necesitan mejorar, entonces ya sería ver cómo establecemos un plan estratégico con diferentes medidas y ir haciendo propuestas. Pues hay gente que necesita trabajar mucho con sus familias. Yo, por ejemplo, en el centro donde lo hicimos, las familias estaban muy apartadas de lo que era el contexto escolar, se habían perdido la participación en las reuniones de los tutores, no iban a por las notas. Se hablaba mucho, como si dijéramos, de las diferentes cosas que hacían en el cole, en el parque, pero los padres no entraban dentro, a trabajarlo dentro. Y claro, y todas estas cosas luego se replican en los nenes, porque los chavales ven que los padres no acuden directamente al foco del problema, entonces ellos tampoco acuden al foco del problema, entonces ahí hay un flujo de relaciones que se tiene que mejorar. Van copiando patrones, ¿no? Claro. Vale, te voy a ir sacando cosas que tienen que ver con la convivencia y que son estrategias que quizás son útiles, ¿no?, a la hora de a lo mejor atacar más al foco de la convivencia entre alumnos, ¿no?, por centrarnos nosotros un poco más en algo.
porque sí, creo que daría para otro tema de podcast, las familias, entre los profesores, que creo que eso lo podemos hablar con gente experta. Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es el plano general del plan de convivencia, hay centros que cuando nos han pedido ayuda y tal, piensan que solo es establecer lo que pone el reglamento de régimen interno, que es las normas sancionadoras, y el plan de convivencia no es solamente eso, eso sería una parte, que es cuando ya lamentablemente hemos tenido un problema de convivencia, cómo lo trabajamos, pero la parte preventiva de la que tú estabas hablando, que te preguntaron, ¿vale? Sí. Previa, y cómo nosotros queremos mostrar que la convivencia en la comunidad educativa empieza ya entre familias y colegio, para que después vaya bajando los estamentos hacia abajo. Todo esa es la parte importante que normalmente los centros no tienen y confunden en que solamente tengo que aplicar el previ o tener No, esto. ahí nosotros sí que es de verdad que cuando, bueno, hace bastantes años ya, y con la ayuda de Gemma, que era nuestra psicopedagoga, sí que se instauró un plan de prevención donde se trabajaba mucho el aspecto emocional, ¿no? Teníamos unos talleres de inteligencia emocional, o inteligencia social, como quieras llamarle, en el cual pues iba pasando por todas las clases haciendo una serie de estrategias para prevenir el conflicto, ¿no? Para ver si me había sentido agraviado, por ejemplo, pues cómo podía solucionarlo antes de soltar la mano, insultar y cosas así. Y la verdad es que son bastante útiles porque al final les daba a los nenes y a las nenas estrategias para poder calmarse cuando estaban a lo mejor muy frustrados por alguna situación, para decirle al otro cómo se había sentido, cómo le había hecho sentir y estas cosas que creo que son bastante útiles. Yo, mira, estaba escuchándote y estaba pensando, es importante que todo el mundo entienda, y eso en el plan de convivencia se debe de poner y tenemos que hacerlo, sobre todo llegar a los padres, que en toda comunidad educativa el conflicto es una cosa que está ahí. ¿Vale? Es una oportunidad de crecimiento. Sí, y que es natural a las relaciones. Otra cosa es cómo se trata, ¿vale? O cómo se actúa ante ese conflicto, porque evidentemente entre tú y yo también hay conflictos a veces. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Cuando pensamos diferente, cuando discrepamos en cosas, eso es el germen que puede dar lugar a un conflicto, ¿vale? Las discrepancias existen entre las personas y eso no es malo. Que haya conflictos, yo siempre les decía a los padres, que los chavales tengan conflictos no es malo. No podemos imaginar en una situación real en la que podamos acabar con el conflicto. Eso no lo quiere el plan de convivencia. Las personas tienen que tener conflictos. Bueno, lo importante tienen que tener, ojalá que no, pero los hay. Sí, sí, porque además son eso lo que les ayuda, como tú has dicho, a crecer para ver cómo he actuado, hago una valoración, cómo podría volver a actuar si me volviera a pasar, ¿vale? Y el conflicto no es malo, tener conflictos no es malo, lo que es malo es actuar negativamente cuando tengo el conflicto. Si yo tengo un conflicto contigo y mi reacción es voy y te doy, ¿vale? Pues ahí la acción mala no es que hayamos tenido un conflicto, es que yo te he dado, ¿vale? Y no se puede decir, no, es que él lo ha provocado, es que no. El tema es... Bueno, sí que está luego en lo que son los planes de convivencia y tal, sí que está las conductas agravantes, las conductas, pues bueno, la provocación necesaria aparece por ahí, ¿no? La provocación o la provocación suficiente, algo así era, sí. Que era como un atenuante, ¿no? Que todo esto, pues bueno, ya son tecnicismos de los planes, cuando tienes que abrir un expediente disciplinario y todo el rollo, y aparece ahí. Pero, por parece ejemplo, que seas más abogado que profesor. En mi clase, un grupo, tenemos un espacio para jugar. Un grupo quiere jugar a fútbol y otro grupo quiere jugar ¿En qué colegio me ha pasado esto? A balonmano. 100.000 veces. Y es que eso es así, quiero decir. Entonces, o encontramos una solución rápida o se va a generar un conflicto porque va pasando el tiempo del patio, que encima es reducido, y ellos van viendo que o jugamos uno o jugamos los otros, o jugamos un ratito uno, o partimos el campo, o qué pasa, o se genera un conflicto. Entonces, los conflictos entre las relaciones humanas pasan. Tenemos que elegir el playback de final de curso, pues unos quieren uno, los otros quieren el otro, ya tenemos un conflicto.
tenemos que no sé cuántos, ya tenemos un hecho que... Perdona que te corte, Fanny, en ese conflicto, y es una cosa que quería sacar antes y que al final nos hemos liado un poco, la figura del mediador dentro de los planes de convivencia. Perfecto. Cuéntanos un poco qué función tiene la figura del mediador, quién es, por qué, claro. quién puede ser. La figura del mediador es cuando un alumno es entrenado. Nosotros en infantil y en primaria hacemos arbitraje, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay arbitraje y mediación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el arbitraje es previo y son figuras que simplemente cuando se tiene que resolver un conflicto dan entrada para que ambas partes puedan participar, se puedan explicar y tal. Y la mediación es cuando la figura ejerce la misma función que el arbitraje, va dando entrada a uno, va dando entrada al otro, pero además guía un poco el proceso para que reflexione. Entonces, en las edades entre infantil y primaria, normalmente la mediación como tal es complicada por su capacidad de razonamiento, ¿vale? Entonces, siempre nosotros trabajábamos formando alumnos que pudieran arbitrar y luego estando la figura de un profe supervisando ese arbitraje por si en algún caso no se llegaba a un punto en común, pues que el profe fuera el que hiciera ese proceso de mediación. Sí. ¿Vale? Y luego hay ahí hay una serie de... O sea, no es una metodología, ya lo hemos hablado, está en las comunidades, dentro de las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, esto es un aspecto que cuidan bastante, ¿no? Ellos tienen ahí... No sé si el Club de los Valientes entra dentro de eso Podría ser, sí. Pero sí que es verdad que tienen como muy marcado todas estas pautas, ¿no? De comportamiento y de no violencia, ¿no? O sea, lo tienen Correcto. como muy claro. Sí, a ver, las comunidades de aprendizaje tenemos que tener en cuenta que trabajan mucho la convivencia porque ellos intentan el tema inclusivo, pero desde todos los estamentos. Entonces, hacen partícipes a las familias dentro del cole y cuando hacen partícipes a las familias dentro del cole tienen que mediar mucho en todos estos temas de convivencia entre los diferentes estamentos, ¿no? Y el Club de los Valientes pues es una estrategia más que se puede hacer, pues en algunos sitios está la patrulla del conflicto o no sé, le ponen diferentes David lo sabe nombres todo esto. David, para que... Bueno, Laura ha trabajado allí, ¿no? Tu mujer. ¿Y que eso, el Club de los Valientes forma parte de las comunidades de aprendizaje o no? Sí. El Club de los Valientes ayuda a sí. Sí. Bueno, El Club de los hablas tantas veces de lo que no sabes que una vez más tampoco. Es como si fuera, es como una... Podríamos invitar a alguien que nos hablara de eso, ¿no? Un club que en la hora del patio va por el patio resolviendo conflictos, ¿vale? Entonces es una figura en la que... Con una porra. Bueno, nosotros cuando lo hacíamos en infantil y en primaria, ¿vale? Lo hacíamos así. Los alumnos van identificados con algunos etiquetas. Dice David que eso es otra cosa. Y bueno, nosotros vamos a invitar a alguien que nos hable de eso, porque nosotros, yo es verdad que esas estrategias nunca, o sea, en nuestro cole, la figura del mediador sí que estaba, sobre todo en secundaria, pero este tipo de iniciativas yo las desconozco. Nosotros en el nuestro sí que lo hicimos, y entonces identificábamos a alumnos, ¿vale? Y lo que hacíamos era trabajar con ellos en horas en las que a lo mejor teníamos libres y tal, cómo se hacía un arbitraje. Les poníamos vídeos, les informábamos, tal, y luego hacíamos role-playing. ¿Y ¿vale? quién decidía quién era el arbitraje? O sea, quiénes eran los árbitros? Normalmente pedíamos pedíamos a los tutores que hicieran como una pequeña investigación en los alumnos de clase, pues aquellos que tuvieran más capacidad de razonamiento, de cuando hay un conflicto que realmente dijera pues esto es así o lo otro es tal, ¿vale? Que tuvieran estas estrategias de diálogo y de... Sí, hay una parte importante que es siempre intentar entender al otro, ¿no? Porque aquí, pues bueno, es verdad que en los centros, por ejemplo, el que pega siempre es el malo, pero hay que entender Pero un nadie poco sabe también. por qué pega.
Entonces, ahí hay, bueno, hay mucha tela que cortar, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que decir que independientemente de cómo se llamen las estrategias estas, que al final acaban siendo estrategias para la hora del patio, que igual que esta estrategia, como te he dicho, están los patios dinámicos, que lo que pretenden es eliminar conflictos, estableciendo unos turnos de juego y de diferentes actividades para que los alumnos vayan pasando libremente y así todo, cuando hay conflictos, puede estar esta figura, ¿vale? Pero hay quien piensa que, me pongo un poco de abogado del diablo, hay quien piensa que esto es coartar un poco a los niños también, ¿no? A la hora de no dejarles hacer lo que le dé la gana, ¿no? En el patio, ¿no? Ese que tradicionalmente siempre ha sido juego libre y tal, y ahora como que los marcas mucho. En ese sentido, o sea, yo tengo una opinión muy clara, ¿no? Porque en este caso fue David el que se empeñó en traerlos al cole, y la verdad es que mejora muchísimo. Mi hija, por ejemplo, ahora mismo hoy me preguntaba David, me decía, ¿quién trajo los patios al cole? Y digo, pues, no los inventó David, pero los puso él. Muy buena, salió de un Design for Change, que ya hemos hablado del Design for Change, fueron los propios alumnos los que decidieron Nosotros y se hace instauró. muchos años que los hacíamos también, y además de quitar muchos conflictos, tú no coartas al alumno porque él elige lo que quiere hacer, pero de una propuesta. Pero elige de las propuestas que hay. Pero las propuestas se van cambiando, nosotros no veas para quitar el fútbol. Al final el foco de esto fue quitar el fútbol. Es verdad, tenemos un chatbot, está en la página, tenemos un chatbot en la página para propuestas de patios activos. Que no sé cómo estará porque lo ha hecho David, ¿no? Pero creo que funciona bien, más o menos bien. Pues la propuesta es totalmente libre, el alumno va donde quiere y vale, a lo mejor dice, a lo mejor de lo que se propone, igual a lo mejor a los alumnos no les gusta, pero es que se van cambiando, nosotros cada trimestre cambiábamos muchas juegas y lo importante es que lo que poníamos, nosotros hacíamos un proceso de participación de los alumnos y es que les decíamos a ellos que nos propusieran juegos. A lo mejor hay algunos de los que ellos proponían que no podíamos... En nuestro cole lo proponen los alumnos. Lo proponen los desde alumnos. cuarto de primaria, cuarto A, cuarto B, quinto A, quinto B, cada semana es uno y son ellos. Claro. Ya te digo, mi hija esta semana estaba súper emocionada porque siempre se había implicado un montón, pero luego las propuestas no habían triunfado, entonces estaba un poco frustrada. Y esta que era como, bueno, voy a hacer esto, y que llegan fallas y va a hacer llaveros con los escudos de las fallas y tal, y vamos, ayer fue un triunfazo, estaba más pagada que pagada. Qué guay. Y dices, implicación del alumno, voy a volver a la implicación de los profesores, que tradicionalmente hemos tenido ese ratito para hacerte el café, para estar en el patio medio hablando con la gente y tal, y cuando les dices tienes que ponerte aquí, ojo que muchos no están por la labor, ¿eh? Y ahí hemos tenido... En estas estrategias siempre digo lo mismo, son reticentes cuando van a ponerlas, cuando ven los resultados, nadie se niega. Ayer me enseñaba Noé está ahora en un cole que es nuevo y tal, y tienen un cuadrante bestial. Cada 15 minutos cambian de espacio, o sea, los tienen súper delimitados, tienen un cuadrante brutal y cada 15 minutos van cambiando de sitio para atender a todo el alumnado, ¿no? Está en un cole de Tabernes y lo vi ayer y digo, wow, menudo curro. Está muy guay. Yo en mi cole lo mismo, los profes tenían que implicarse al principio, está el reticente, tal, y luego cuando se pone en funcionamiento y empiezan a ver los resultados también en los alumnos, que toca a la hora del patio y no se quieren subir a clase. Y que se acaban los conflictos, o sea, la mayoría... Se acaban los conflictos, ¿qué tal? La mayoría de conflictos que salían eran los últimos 3 minutos del patio. Sí. Porque los que estaban jugando a fútbol o los que estaban jugando a básquet o los que quiero ganar a toda costa y me da igual cómo, y cogían el balón con las manos, se montaban ahí cada una, que dijimos, esto hay que acabar con esto. Pero bueno, otro tema que te saco, así cambiamos te voy sacando varios temas y me dices, ¿qué piensas de las aulas de convivencia? Es una figura que está ahí, el aula de convivencia. El aula de convivencia en secundaria. Sí. Bueno, en primaria también se ha utilizado de vez en cuando, ¿eh? Pero bueno, sí, sobre todo secundaria. Yo creo que es una medida que debería de estar siempre y cuando se sepa utilizar bien, ¿vale?
no me parece que en esos centros que a la mínima que el alumno en clase hace mandarlo al aula de convivencia, que acaban en muchos centros y habiendo más alumnos en el aula de convivencia que en el aula de clase, eso creo que no debe de ser. Es que al final hay un aspecto que es determinante para la convivencia y es, lo hemos hablado antes un poco por encima, el rol del profesor. ¿Qué rol asume el profesor? Si tiene un rol demasiado impositivo quizás, que esto provoca que muchas veces la convivencia no sea adecuada, y la metodología que utilice. Porque si yo tengo una metodología súper tradicional, súper estricta y tal, pues evidentemente instruccional, cualquier de prestar movimiento atención. fuera de eso te va a sentar mal, y lo que decías tú, Y después, me voy al aula de convivencia. En Pues. los alumnos en los que verdaderamente sí lo necesitan, ¿no? Porque están a lo mejor en procesos internos complejos y a veces necesitan estar en esos espacios, que yo no digo que no tengan que estar. Lo que sí que debería de ser muy importante es que el centro cogiera esa aula y la trabajara bien trabajada, porque los alumnos cuando están allí realmente tienen que hacer un trabajo de convivencia, ¿vale? No como le hacían a mi sobrino, te quedas a copiar y los ponen ahí a copiar, que cuando encima levantan la cabeza de copiar, Ese era yo de pequeño. encima les riñen y ya es, te tiro del aula de convivencia, entonces ¿a qué aula te mando? ¿A qué aula? Vamos a hacer un aula de convivencia de la convivencia. Claro. Pues no he copiado veces. Ese es el sentido, ¿no? Cuando están en el aula de convivencia porque realmente han roto la convivencia de su aula y no pueden estar allí porque tienen procesos determinados, tienen que ir al aula de convivencia y tienen que hacer un trabajo de convivencia. Les tienen que hacer trabajos de análisis de por qué han llegado allí, reflexión. Sabes que eso no se hace. Por eso te digo que cuando tú me dices aula de convivencia, sí o no, yo de entrada te hubiera dicho no, ¿vale? Pero no es un no porque no crea en que eso puede ser una medida buena, sino es un no porque sé que el uso que se está dando no es el adecuado. Vale, y hemos hablado de prevención, pero ¿y qué pasa cuando ya ha pasado algo? O sea, sanción. Sanción o no. Sanción o no. Llega y le ha pegado a otro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo atacamos esto? Esto es una cosa muy compleja, Guille, muy compleja, porque por ejemplo yo en mi centro que nosotros intentamos pues no lo hablamos, entonces. cambiar, no, claro que lo tenemos que hablar y además habrá diferentes posiciones porque estarán los que a la mínima que pegan pensarán que los alumnos tenemos que mandarlos poco más que a la cárcel, ¿vale? Porque yo había una madre que le decía, pero ¿y qué hago si es que yo no puedo encerrarlo en la cárcel? No puedo matarlo. A ver, nosotros aquí tenemos unas sanciones pedagógicas. Y luego están aquellos que creen que lo que se tiene que hacer siempre tiene que estar vinculado a lo pedagógico, ¿vale? Más que a la sanción. Entonces, yo creo que aquí hay como dos vertientes, ¿no? Y es, siempre que veamos que las condiciones del alumno, ¿vale? Y de la gravedad de lo que ha pasado, pueda funcionar bien con algo pedagógico, con una sanción pedagógica, deberíamos de utilizar la sanción pedagógica. Cuando ya es una cosa lo suficientemente grave como para que la sanción pedagógica ya no tenga efecto, ¿vale? Entonces deberíamos de utilizar la sanción, el reglamento sancionador, claro, evidentemente. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿No? Pues que a lo mejor lo haya hecho un alumno que sea repetitivo, que haya pasado por varias sanciones pedagógicas y no acabe de encontrar su sitio y repita la conducta. Y muchas veces, y no debería ser así, los profes, jefes de estudio, directores, actuamos mucho por la persona que ha sido, y eso a lo mejor no debería ser así porque me parece injusto, porque es que siempre hay alumnado que está marcado porque es que él es el malo de la clase, ¿sabes? Que ya sabéis que nosotros aquí no hay malos ni buenos, creo yo. Bueno, esto lo dice mucho aquí mi amigo David, ¿no? No hay malos ni buenos. Pero el que se ha portado mal tradicionalmente y tal, y tiene un poco a las familias ya de uñas, pues resulta que él suelta el brazo o la mano y ya tienes ahí a la familia para ver qué vas a hacer, ¿no? Pero si le pega a su amiguito,
ahí no lo veo. O sea, si resulta que es su amiguito el que se suele juntar con él, el que le ha calentado, entonces la familia no aparece por el cole, ¿no? Y muchas veces muy condicionado a eso, porque evidentemente, como dices tú, la postura siempre va a ser una mediación, siempre va a ser intentar solucionar las cosas sin tener que llegar a la sanción, pero muchas veces, y con el reglamento en la mano, cuando ha habido una agresión y viene la familia y te dice y viene con Cuando hay una agresión grave siempre se tiene que hacer una sanción porque tú también tienes que salvaguardar a la víctima, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso está clarísimo, pero vas un poco condicionado, ¿no? al decir, cuando la familia quiere que se le sancione al que ha hecho esa agresión, pues, tú estás un poco atado de pies y manos, ¿no? Porque tienes un reglamento, en el reglamento pone muy claramente que son conductas contrarias a la convivencia o conductas que alteran gravemente la convivencia, y para unas y para otras hay un tipo de sanción, ¿no? Para las que alteran la convivencia, pues bueno, hay una serie de sanciones que, pues bueno, que va desde privarle del tiempo de recreo, privarle de algunas clases, cosas así, incluso labores como sociales, ¿no? Dentro del centro educativo, que son las pedagógicas a las que te referías, ¿no? Es que ha pintado las puertas del baño, pues bueno, pues en los reglamentos pone que puedes reparar ese daño pues quedándote a limpiar, ayudando al personal de limpieza, etcétera, etcétera, que son más de carácter pedagógico, y luego están las que alteran gravemente la convivencia del centro, que ya tienen unas sanciones muy estipuladas. Aquí en la Comunidad Valenciana esas conductas que alteran gravemente, pues ya puede llegar hasta la expulsión de 6 a 30 días, ¿de acuerdo? Evidentemente esto tiene que pasar primero por un expediente, el director abre un expediente, lo incoa a una persona que normalmente o es el jefe de estudios o es el tutor, y tiene que abrir una investigación, tiene que llamar a los padres, tienen que venir a firmar como que se ha abierto una investigación o una expediente. Se tiene que hacer una investigación, se tiene que entrevistar a los dos alumnos, a los testigos, tienen que firmar esos papeles. Cuando esté la propuesta de resolución tienes que ya volver a llamar a los padres, tienen que volver, tienen que firmar, y luego pues está la sanción, ¿no? Y luego, que va de todo esto hasta el cambio de centro educativo. Sí. Y luego tienes que decidir si lo metes en el PREVI, que es el Plan de Prevención de la Violencia de la Consellería, o no lo metes, para que Consellería ya esté al tanto de que, es que ya es reincidente, tal. Eso está todo súper bien, y yo creo que se tiene que hacer cuando estamos hablando de agresiones graves, porque hay una víctima que también se tiene que preservar su derecho, ¿no? Pero yo ahora, cuando lo estabas diciendo, que eso está todo como pautado, está claro, y además cuando pasa eso en un cole son acciones graves que nada más las has hecho, tú miras al nene y le dices, la has cagado, porque sabes exactamente que es una sanción que es de esa tipología, ¿no? Porque todo lo demás es que te pego con el balón, que no sé cuántos, que rayo una puerta, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿sabéis dónde se tiene que batallar para mejorar? Pero cuando hay una cosa así, está claro que eso se produce así. El problema, ¿sabes cuál es? Y ahora venimos en lo que a mí me gustaría cerrar el podcast, y es, vale, y ese niño cuando cumple su sanción, ¿qué le pasa? Porque vuelve al cole, ¿no? Sino al tuyo a otro, porque como tú has dicho, hay incluso al final una que puede ser cambio de colegio, pero bueno, ese es un niño que es de nuestra sociedad, ¿no? Está en la sociedad. ¿Qué pasa con esos niños? Ese es el problema. El problema es que con la sanción no se va a solucionar el problema. Claro, ahí es a donde yo voy. Aquí lo que falta mucho es tener en cuenta que en el plan de convivencia tienen que entrar desde la prevención y luego hasta el propio tratamiento, porque para mí un alumno que llega a hacer una cosa de sanción, de expulsión, después cuando vuelve, ya no solo que cumplas esa sanción, es que cuando vuelves tú tendrías que entrar en un plan que el centro debería de poner en funcionamiento desde el departamento de orientación, ¿vale? Para trabajar el por qué tú has llegado a hacer esa sanción. Y es ese tratamiento psicológico que decimos que necesitan las personas que llegan a hacer, igual como las personas adultas. Un violador entra en la cárcel y sale, ¿y qué pasa? ¿Qué ha habido en ese proceso? ¿Solamente ha pagado su pena? Vale, pero ¿y qué pasa en su cabeza? Continúa siendo un violador, continúa teniendo esas medidas. El problema es que en España hace falta muchísimo tratamiento terapéutico, psicológico, que al final es un trabajo emocional,
que hay alumnos que necesitan, porque seguramente tengan algo dentro, una desestructuración familiar o algunas características lo que sea. que están pidiendo a gritos y necesitan, en ese sentido, que les ayuden. Yo en ese sentido he tenido la suerte de trabajar junto con Gemma, que la he nombrado antes, y que si se implica el alumno y se implica la familia, los cambios que pueden haber en personas que podíamos haber calificado de disruptivas son bestiales. Porque solo por el simple hecho de sentirse escuchadas, Pero tú ahora de lo has sentirse dicho, entendidas... estamos a la merced de que haya un buen orientador que crea en esto y que lo haga. ¿Cuándo deberíamos de tenerlo previsto en todos los centros? Que no solo es importante trabajar la prevención en esferas como de te pego, me pegas, de tal, sino también en alumnos que ya han cometido faltas graves, cómo podemos llegar a trabajarles para que eso sea una parte importante de su formación. Podemos cerrar el podcast diciendo que la convivencia no es una meta, sino un camino de aprendizaje. Perfecto, un camino de aprendizaje. Es un camino de vida. Toda la comunidad educativa. Correcto. Para mí es la asignatura pendiente que no cumple el currículum. Que no cumple el currículum, no. Que no contempla el currículum. Hay algunos criterios que podríamos decir que tal, pero no, evidentemente no. Pero es verdad que hay un elemento transversal, ¿no? Que habla de todo esto, del civismo y de... Que como es transversal y no es evaluable. Ya, es verdad. Yo para mí siempre, todos los años, cada vez que sacan un currículum, siempre digo que falta una asignatura. Bueno, o sobran todas. Sobran todas y solamente debería de ser esa, ¿no? Pues nada. Bueno, lo dejamos aquí, como siempre. Ya ha estado bien, ¿eh? Ha estado súper bien. Tenía yo mis dudas de este... pero sí. Bueno, al final es verdad que al ser la primera vez que abrimos este melón o este tema, hemos sido muy generales y que luego hay que atacar muchos puntos ahí, pero bueno, yo creo que yo por lo menos no soy la persona adecuada en ese sentido. Sí para hacer preguntas, que tengo muchas, pero que me gustaría contar con gente que es experta especializada, sí, tenemos que empezar a... Y los traeremos. Claro que sí. Y que nos ayuden con todo esto. Qué guay. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.